El desarrollo del tema elaborado, el número 51, de acuerdo al programa de intervención, que trata sobre el objeto, el precio base de licitación, el valor estimado y el precio y su revisión en los contratos en principio del sector público. Después veremos las garantías exigibles y la fase de preparación, concretamente los expedientes de contratación y los pliegos, aunque este último epígrafe lo veremos digamos más de forma más rápida, más ligera, porque siguen siendo temas muy largos. Bueno, comenzamos el título tercero, que es el que trata estos aspectos. Cojo el puntero, vemos el primer epígrafe, que yo he organizado así: el primer epígrafe, el objeto del contrato junto con el precio base de licitación, el valor estimado, el precio y su revisión. No son conceptos, no son el mismo concepto. El objeto del contrato, claro, es un objeto, es un concepto distinto, pero el precio base de licitación, el valor estimado y el precio no son el mismo concepto y no incluyen los mismos elementos, ¿de acuerdo? Y luego la revisión, que está en otro artículo recogido ya en el 103 y nos impone una serie de condiciones. Vamos al artículo 99, que habla del objeto del contrato. Bueno, respecto del objeto, dado que estamos todavía en el libro primero de los contratos del sector público y no se centra en ninguna figura contractual, pues de forma genérica nos dice que el objeto del contrato pues dependerá de la prestación que haya de realizarse, es decir, depende del contrato del que estemos hablando. Lo único que exige es que sea determinado, es decir, que en el expediente se determine, recordado del artículo 28, no solo la necesidad a cubrir, sino el medio más eficaz por el que se estimaba que debería cubrirse esa necesidad. Por eso decía necesidad e idoneidad del contrato, necesidad y eficacia, y luego idoneidad del contrato. Bien, bien, continúo. ¿Dónde estaba? Aquí. Salvo determinadas modalidades contractuales, que yo prácticamente ni las menciono ni siquiera en el tema dedicado a las modalidades contractuales, el procedimiento abierto, el procedimiento restringido. Yo esto de la innovación para la investigación y cosas de estas, la verdad es que no, por el tiempo. Segundo punto importante del artículo 99, el fraccionamiento del contrato. Está terminantemente prohibido fraccionar un contrato, sea cual sea la finalidad. Aquí dice que cuando la finalidad sea sustraer al control el contrato, pero da igual. Es decir, el fraccionamiento per se del contrato es ilegal y está prohibido en todos los casos. Cuestión distinta es lo que veíamos en el artículo 14, que era la definición de un proyecto de obra mediante proyectos independientes. Eso es otra cosa distinta. Son proyectos independientes, constituyendo cada proyecto un contrato, y por lo tanto no se ha producido un fraccionamiento del contrato ni un fraccionamiento del objeto, ya que cada una de las partes debe ser susceptible de uso independiente. Lo que se ha producido en el caso del artículo 13 es una proyección de la obra, por decirlo de alguna manera. Se ha proyectado la obra mediante, valga la redundancia, proyectos independientes unos de otros. Importante, el tema de la división en lotes. La división en lotes, en principio, se establece como no solo deseable, sino obligatoria. La división en lotes, efectivamente, la finalidad es establecer prestaciones englobadas en lotes más pequeños a los que puedan acceder las pymes.
Lo que ocurre es que esta buena intención que establece aquí la ley con el fin de lo que decíamos en el artículo primero, de que la contratación pública sirva como catalizador de la economía, sobre todo de las pymes, para que puedan participar en la contratación pública, etcétera. Todo esto en realidad se queda en nada. ¿Por qué? Porque luego dice el propio artículo 99 que no obstante esta cláusula, no deja de ser una falacia de cara a terceros, ya que posteriormente se permite previa justificación, que esto siempre se puede justificar de alguna manera, que no sea dividido en lotes el contrato. Bueno, se dice que por interés público, bueno, pues esto siempre se puede alegar algún tipo de interés público para no dividir en lotes el contrato. No obstante, supongamos que pese a todo se opta por la figura de la división en lotes y licitamos un contrato y dividimos en lotes. Hay que tener en cuenta varios factores. Primero, que el número de lotes que podrá introducirse o el número de lotes al que se podrá acceder o licitar puede estar limitado de una manera o en función a dos variables. Primero, el número de lotes al que un licitador puede presentar oferta, esto se puede limitar, es decir, bueno, pues para este lote o para un solo licitador solo puede presentar oferta a 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, los que sean, e incluso determinar a qué lotes concretos puede licitar. Y B, el número de lotes en total que podrían adjudicarse a un mismo licitador. Aquí ya no estamos hablando de que presente ofertas, sino de que una vez ya examinadas las ofertas, la mesa de contratación decida que pueden o que sería conveniente adjudicar un número de lotes, 2, 3, 4, los que sean, a un mismo licitador. Esto también se podrá limitar. Otro concepto que está en relación con la división en lotes y el número de lotes al que se puede licitar o que te pueden adjudicar es el concepto de la oferta integradora. Si se contempla en los pliegos, se puede entender que una oferta integradora es la que realiza un solo licitador que puede presentar oferta a varios lotes y posteriormente serle adjudicado un conjunto de lotes. El licitador puede presentar licitación o puede presentar solicitud para los lotes 2, 5, 8 y 14 y después la mesa de contratación pues puede de alguna manera determinar que la oferta integradora acoge solo los lotes 5 y 8. No recuerdo el número que he dicho, pero bueno, para que más o menos me entendáis. Por eso dice posteriormente serle adjudicado, porque la adjudicación la hace el órgano de contratación en función de la resolución o de la propuesta de resolución de la mesa de contratación de un conjunto de lotes. Requisitos: que sean combinables, pues claro, que existan varios criterios de adjudicación, es decir, los automáticos y los no automáticos, que se cumplan las condiciones exigidas en los pliegos sobre capacidad, solvencia o clasificación, por supuesto, y por último del artículo 99 destacaremos que cada lote es un contrato. Esto ya lo comenté antes cuando hablaba de las obras por proyectos definidas por proyectos independientes, donde cada uno de estos proyectos independientes también constituya un contrato. Artículo 100, vamos a ver qué es el presupuesto base de licitación. Es un artículo largo que yo no obstante he sintetizado porque, primero, para simplificar el concepto y segundo, por el tiempo. El precio base de licitación es el importe máximo que el órgano de contratación puede comprometer. Lo que debe incluir el IVA, claro, porque tiene que hacer frente al IVA. Es decir, cuando nosotros hacemos la fase A, que es la autorización, pero no obstante es un acto ad intra, pero después pasamos a la fase D y queremos aprobar la fase D, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto base de licitación no puede, debe ser la cantidad máxima o no puede superar el máximo que puede aprobar el ayuntamiento en fase D, que es además
no puede ser superior a lo que se aprobó en fase A, que esto se hace con los pliegos, la aprobación de la fase A, ¿de acuerdo? Y debe incluir el IVA, porque tenemos que hacer frente al pago del IVA. Así que si yo no tengo más que 1 millón de euros para afrontar un contrato de lo que sea, tengo que tener en cuenta que depende del tipo del tipo de gravamen que se le aplique a la prestación, pues tendremos un IVA diferente. Pues a lo mejor la prestación, por poner un ejemplo, tiene un precio de 800.000 euros, después el IVA supone 200.000, es totalmente imaginario el supuesto, no tiene nada. Total, así que el precio base de licitación, como es la cifra máxima por la que se puede aprobar la fase A y posteriormente la fase D, que puede reducirse, pero no suele ser así, pues debe ser el máximo, es decir, ese millón que puede comprometer el órgano de contratación. El 101, el valor estimado, es otro concepto distinto. Además, este concepto nace con las directivas del 14, que son las que dan lugar en su transposición a esta ley, porque cada prestación de cada tipo de contrato puede tener en los distintos Estados miembros e incluso en Estados no miembros, o puede aplicársele, mejor dicho, un tipo de gravamen del impuesto del IVA diferente. ¿Eso qué significa? Que si un empresario, por ejemplo, francés, en Francia a una prestación de servicios sanitarios se le aplica el 10% de IVA y aquí se aplica, es que no lo sé, por ejemplo, el 21%, esto genera unas discordancias que impide una contratación transparente. ¿Qué es lo que se hace? Se genera el concepto de valor estimado, que es un concepto en el que se incluye el importe del contrato sin IVA, es decir, el precio final del contrato sin IVA, para que luego en cada contratista pues se sujete al IVA en donde vaya a ejecutar la prestación. ¿Cómo se determina, no obstante, el valor estimado? Bueno, en primer lugar, prestaciones que no conlleven concesión, pues por el importe total del contrato. Ya sabemos lo que significa esto, pues por ejemplo, suministros, que es lo más sencillo de comprender. Pues si yo he comprado 100 ordenadores, pues el precio del contrato, el precio de los 100 ordenadores sin IVA. Dejemos aparte si le he comprado sistemas operativos, si no le he comprado sistemas operativos, si voy a pagar parte en otros ordenadores que yo tenía antiguos, eso vamos a dejarlo. El importe del contrato es el importe de los 100 ordenadores que yo he comprado sin IVA o que pretendo comprar sin IVA. El IVA lo aplicamos después. En las prestaciones que conlleven la figura de concesión, aquí como ya hay una fase de explotación, habrá que tener en cuenta para determinar el valor estimado el importe neto de la cifra de negocios. No obstante, el método efectivamente debe estar contemplado en el pliego y bien especificado. Vamos a ver cuál es el precio del contrato. El precio se dice que debe ser cierto y que se abonará el precio del contrato. Yo no puedo dar un precio del contrato. El precio del contrato tiene que ser en función de las prestaciones y del acuerdo al que los pliegos o en la adjudicación hayan llegado entre el órgano de contratación y el contratista. Aquí en la 102 lo que hace es ofrecernos las características del concepto de precio. El precio debe ser cierto y se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y en forma, digamos, a satisfacción de la administración. IVA incluido. Aunque la noción del precio la encontramos en el artículo 103, es cierto, es decir, hasta que no llegamos al 103 no nos encontramos con la noción del precio, entendiendo por tal cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sea abonada por los usuarios o por la administración, pues eso deja al artículo 102 un poco cojo. Por ello he tenido que yo considero que debe introducirse esta pequeña puntualización del 103, está en el 103.1, creo recordar. Luego lo veremos, que es la definición de precio, cualquier retribución o contraprestación económica
del contrato, que puede ser abonada por los usuarios o por la administración. Esto es para el tema de las concesiones, ya lo sabéis. El apartado 2 de este artículo nos dice que el pago puede hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones. Recordad que acabo de mencionar este tema. Está claro que el término contraprestación es más amplio que el de pago en especie, porque yo me estaba refiriendo al pago en especie. Decir, bueno, pues yo te compro 100 ordenadores, pero como pago del precio te ofrezco los otros 100 que ya no me sirven porque están en desuso. Eso se contempla en la figura de suministros, ¿de acuerdo? Del contrato de suministros. Pero el pago, la noción de contraprestación puede ser más amplia que la del pago en especie. Una contraprestación no necesariamente tiene que ser ordenadores que yo tengo viejos. Puede ser otra serie de derechos de carácter económico que la ley admita y que ejercen el papel de contraprestación. También ignoramos si se está refiriendo a cualquier tipo de contraprestación realizada por el ente que contrata o se está ciñendo a la contraprestación como la entiende la concesión, es decir, como precio por la explotación de un servicio o de una obra, lo que implicaría el derecho a explotar o el derecho a percibir un precio. Si se trata de cualquier contraprestación, eso sí, prevista en la ley, la principal dificultad residirá en su baremación. Lo que yo os decía antes, es decir, no solo se trata de entregar los ordenadores, sino de quizá, es pactar que cualquier tipo de reparación o cualquier tipo de suministro de programas informáticos, etcétera, pues se ofrezcan como contraprestación al pago de estos otros de otras prestaciones anexas al suministro de los ordenadores. El pago pues podría ser el derecho a obtener contratación para otros productos, como por ejemplo impresoras. No sé, eso podría ser, ¿no? El decir, bueno, pues a cambio te comprometes como contraprestación está el pacto o el acuerdo por el cual las impresoras me las vas a comprar a mí también. No sabemos si eso se incluye en el concepto de contraprestación o no, porque la ley no lo especifica. Lo del pago en especie sí está en el contrato de suministros, pero evidentemente una contraprestación es algo más amplio que un pago en especie, ¿eh? Eso, por lo cual yo dejo un poco ahí el tema planteado y lo dejo pues ahí colgado y huérfano, porque yo lo cierto es que no le sé dar solución. Solo sé que al encontrarme con la entrega de otras contraprestaciones en el artículo 102, pues me di cuenta enseguida, se me vino a la cabeza la figura del suministro y me di cuenta de que la contraprestación es más amplia que el pago en especie. La contraprestación puede ser derechos, bienes vamos a dejarlo por los ordenadores, pero pueden ser derechos. Y esto es meterse en un campo en el que hay que ir como si fueran arenas movedizas, o sea, con lo cual mejor no meternos. El precio se podrá formular bien por unidades de ejecución o a tanto alzado. También cabe la formulación por unidades de tiempo, sobre todo en el contrato de servicios, donde, bueno, pues en función de si se prestan más horas o menos horas. Bueno, el precio podrá modificarse, pero siempre en los términos del 103. Y ojo con el 103, que es un artículo de redacción compleja y que ahora veremos. También se permite la inclusión en el contrato de primas por objetivos. No lo dice así la redacción del artículo 102, pero es lo que nos está diciendo, lo que nos viene a decir, en función de criterios que se establezcan en los pliegos. Lo que está diciendo realmente el artículo 102 es que se podrá establecer el pago de una serie de contraprestaciones económicas o se podrá incrementar más o menos viene a decir esto en caso de que se cumplan una serie de objetivos
lo que supondría llevar a cabo en un tiempo récord una serie de prestaciones, etcétera. Y por último, decir que se prohíbe el pago aplazado en los contratos que pretendan concertar las administraciones públicas. Cuidado con esto, que hay una pequeña excepción en las entidades locales, disposición adicional tercera de la propia ley de contratos. Vamos a ver la revisión, procedencia y límites. Vamos a ver cómo se hace esto de la revisión del precio. Primero, tiene un punto primero en sus diversos párrafos. Es una redacción, ya lo he dicho, a mí por lo menos me resulta retorcida y semánticamente muy complicada, porque tiene oraciones subordinadas negativas, una y otra y otra, y te las entremezcla y al final no sabes qué es lo que no puedes hacer y lo que puedes hacer. Pero creo que viene a decirnos esto el apartado 1. En los contratos SARA solo cabe la revisión periódica y predeterminada. En los pliegos, ¿entiende? En los contratos no SARA cabe revisión periódica, no predeterminada e incluso no periódica. La revisión periódica y predeterminada solo podrá realizarse en un grupo limitado de contratos, entre otros los de obra. No me meto en contratos de armamento y tal, no. Así parece que la conclusión es que si se pretende la revisión de un contrato SARA, deberá ser periódica y predeterminada, por lo tanto deberá estar en los pliegos, y además tratarse de un contrato de obras, entre otros. Si se pretende la revisión de un contrato no SARA, parece que en principio podrá realizarse en cualquiera de los contratos típicos de la ley de contratos del sector público, sin necesidad de que sea periódica ni predeterminada, lo que no quiere decir que no aparezca en los pliegos, que eso es cosa distinta. La posibilidad de revisión debe aparecer en los pliegos. Respecto al beneficio industrial, esto no tiene concepto de precio a efectos de revisión, con lo cual nunca será revisable. He dicho a efectos de revisión, a ver si no se me va a entender bien. He dicho que el beneficio industrial no tiene concepto, no se concibe como precio a efectos de revisión. Respecto de la fórmula, debe contenerse en los pliegos, se aplicará siempre por el órgano de contratación. Incluso la realización fáctica, es decir, las operaciones matemáticas de los polinomios o fórmulas que aparezcan en los pliegos, las realizará la administración, los propios funcionarios del órgano de contratación. Y en el cuarto punto he establecido un concepto que no aparece propiamente en el 103, pero yo lo entiendo como un periodo de carencia, creo que es más fácil de entender, podríamos llamarlo así, ya que no cabe revisión periódica y predeterminada en los casos en los que así lo admita la ley y se contemple en los pliegos, hasta que se haya ejecutado al menos el 20% de la prestación y hubiesen transcurrido 2 años desde su formalización. Ojo con lo de la formalización, que yo hasta que distinguí la adjudicación de la formalización me costó más de un disgusto. La formalización está contenida en el artículo 153 y se produce en un momento posterior y en una fase distinta de la adjudicación del contrato. Y además por un órgano distinto, claro. Bueno, el artículo 104, revisión en casos de demora de la ejecución. Esto es la constitución en mora del contratista. Dice, pues se ocupa de los supuestos en los que el contratista se demora en la ejecución. Esto es una errata, nadie mata. Lo que trata de explicarnos este artículo es que dado que el contratista ha dado lugar a un incumplimiento en los plazos, es decir, que el incumplimiento se determina por parte del órgano de contratación como culpable o culpa del contratista, a modo de penalidad, el importe de la revisión se reducirá al menor de estos dos. Primero, el que hubiere correspondido al momento de la revisión, o, si es más bajo, al que hubiera correspondido al momento en que debió cumplirse la prestación. Creo que se ha entendido. Es decir, cuando yo tengo que revisar el precio, pero se ha producido demora imputable al contratista, a modo de penalidad, que no es una penalidad, pero a modo de penalidad, lo que hago es que le aplico el menor de estos dos
valores a la hora de revisar el contrato. El que le hubiera correspondido en el momento de la revisión o el que debió corresponder al cumplirse la prestación. Ya digo, es a modo de penalidad. El 105 nos habla del pago del importe de la revisión. Se hace junto con los certificados de pago mediante abono o descuento en los certificados de pago y en principio de oficio, pero si no hay que estar un poco en plan, oye, págame. Garantías exigibles en la contratación del sector público. Bien, es un epígrafe bonito porque es fácil de entender. El título 4 se ocupa de las garantías. Tenemos en primer lugar, artículo 106, la garantía provisional. Procede solo en supuestos excepcionales y por motivos de interés público. Yo siempre que veo esta frase, sobre todo lo de los motivos de interés público, me echo a temblar. Porque yo tengo un concepto de interés público y mi vecino seguro que tiene otro distinto. Con lo cual, en un mismo contrato y en unas mismas circunstancias, una justificación puede encontrar motivos de interés público y otra justificación hecha por otra persona distinta puede no encontrar motivos de interés público. Mantenimiento. Bien, ¿para qué sirve la garantía provisional? Pues la garantía provisional sirve para asegurar que los licitadores van a mantener hasta la perfección del contrato van a mantener viva la licitación o la oferta, digamos. Ojo lo de la perfección, que ya digo que a mí me costó un disgusto gordo hasta que conseguí diferenciar la perfección de la adjudicación. Vamos a ver, ¿por qué hasta el momento de la perfección cuando ya dices en el 150, bueno, ya se ha adjudicado el contrato, eso está en el 150 y dices ya, ¿para qué vamos a seguir manteniendo la garantía provisional si ya tenemos un contrato adjudicado? Vale, que el contrato esté adjudicado no significa que el contrato se haya formalizado. Puede llegar al momento de la adjudicación, puede incluso adjudicarse el contrato. El contratista puede incluso, el adjudicatario puede incluso prestar la documentación que se le exige, puede incluso constituir la garantía definitiva, pero por cualquier razón, del tipo que sea, posteriormente no se formaliza. ¿Y entonces qué ocurre? Que el órgano de contratación se quedaría, sin adjudicatario y además sin posibilidad de echar mano de nadie más, porque las otras posturas se retiraron al haber devuelto ya la garantía. Si lo hubieran hecho en el momento de la adjudicación, como devuelven la garantía provisional, se quedan sin otras opciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que la garantía provisional se exige que se mantenga hasta el plazo del artículo 153, es decir, hasta que se perfecciona el contrato. ¿Para qué? Para que si el adjudicatario, aunque llegare a presentar los documentos y llegare a constituir la garantía definitiva, posteriormente por cualquier razón no perfeccionará el contrato, automáticamente, claro, este licitador sale del procedimiento de licitación. El órgano de contratación sigue teniendo un listado de licitadores que están ahí manteniendo viva su postura, porque para eso está la garantía provisional. Y no la retiran porque por eso tienen una garantía provisional. Y entonces lo que hace el órgano de contratación es echar mano, por decirlo de alguna manera, de los otros licitadores que no han sido adjudicatarios, pero que han quedado en el listado que realizó, o la propuesta de listado que realizó la mesa de contratación, han quedado en segundo, tercero, cuarto lugar, etcétera. Y que siguen ahí porque prestaron una garantía provisional. Y por no perderla, pues ahí los tienen, digamos, agarrados. Y por eso pueden proceder a pues llamarlos y decirles, oiga, venga usted que se le va a adjudicar el contrato al número 2, al número 3, etcétera. Esto ya sé que me he extendido mucho, pero es que el tema de la perfección y la adjudicación del contrato a mí me costó un disgusto y lo siento, pero lo tenía que explicar porque los confundía. Yo creía que una vez adjudicado el contrato ya se había perfeccionado, y no es cierto. Tú puedes ser adjudicatario, puedes haber constituido la garantía provisional y después no perfeccionar el contrato, con lo cual fuera, o sea, ya no eres contratista y además te penalizan. Bueno, bien.
Esto es lo que viene a explicar pues todo este epígrafe aquí tan grande. Tercero, importante, debe figurar en los pliegos y como máximo será un 30% del precio base. No, será un 3%, un 30% es imposible. Un 3% del precio base de licitación. Vamos, no, esto es una errata, ¿eh? Será como máximo un 3% del precio base de licitación. Por Dios, un 30%. Pues quién puede aportar depende de qué contratos, quién puede aportar. Y encima como garantía provisional, que no estamos hablando de la definitiva. Bueno, para el supuesto de licitaciones por uno o varios lotes, el porcentaje mencionado se tomará sobre el importe de los lotes mencionados. Y por último, recordar que la garantía provisional se extinguirá de forma automática una vez perfeccionado el contrato. Bueno, esto de que de forma automática a veces hay que intimar un poco a la administración. Vamos a ver en el 107 la garantía definitiva. La garantía definitiva es otro concepto completamente distinto al de la garantía provisional, que tiene otras finalidades también completamente distintas. Se estudia en el 107. Se exigirá al adjudicatario una vez que se le ha comunicado, se le ha notificado su condición de adjudicatario. Entonces se le da un plazo de 10 días hábiles, una vez que se le ha notificado esta circunstancia, para que presente la documentación que sea pertinente en función del artículo 150 y constituya, es decir, realice esto es un documento, yo lo he visto, cómo se hace esto de la garantía, pero no lo voy a explicar aquí, porque es un rollo. Esto se hace con una entidad bancaria, además mantener la cuesta de dinero. Por eso cuando hay resolución del contrato por culpa de la administración, dice que se tendrán en cuenta los gastos de constitución y mantenimiento de la garantía, porque mantener una garantía cuesta dinero. En fin, no podrá superar su importe el 5% del precio final ofertado. Y esta garantía también sirve para asegurar que el adjudicatario se mantiene ahí hasta la perfección del contrato y por ende perfecciona el contrato, artículo 153, pero también está para hacer frente a las penalidades que pudieran ser impuestas durante la ejecución de la prestación. También se contempla la posible exigencia de una garantía complementaria. Yo personalmente lo haría, porque, bueno, siempre que se trate de supuestos especiales y que esté contemplado en los pliegos, cuyo importe podrá alcanzar un máximo del 5% del precio final ofertado. ¿Veis cómo esto era una errata? Yo cuando he visto el 30% digo, por Dios, ¿qué es esto? Con lo cual, el máximo de garantía a la hora de perfeccionar el contrato será de un 10%, ya que la provisional, si existiere, se extingue o se aplica a la definitiva en el caso de quien perfecciona el contrato. El 109 nos habla de la constitución, reposición y reajuste de la garantía. Yo este artículo no lo metería en la exposición porque se nos va de tiempo, pero yo creo que es importante por lo menos tener esta idea clara. Yo digo que es que se nos va el tiempo y no puede ser, no se puede meter todo, es que es imposible. Pero bueno, vamos a ver la constitución, la reposición y el reajuste, que no es todo lo mismo. Son tres figuras distintas. La constitución, pues ya lo hemos explicado en las líneas precedentes. Cuando tú eres designado adjudicatario, 150, artículo 150, tienes la obligación de constituir la garantía definitiva que se fije en los pliegos. Ya la has constituido. Esto ya te digo que no voy a explicar, ya os digo que no voy a explicar cómo se hace, porque esto se hace en una entidad bancaria, fuera. Reposición. Es la actuación que procede cuando el importe de la garantía se ha visto mermado por la aplicación sobre esta de penalidades o indemnizaciones. ¿De acuerdo? Este es el concepto de la reposición. La reposición entra cuando yo aporté un 5% del precio base de licitación, pero se me ha penalizado por un cumplimiento defectuoso o un incumplimiento parcial, artículo 192, y entonces, claro, si originalmente era del 5%, se me puede haber quedado en el 3%. ¿Qué tengo que hacer? Reponerla. Bien. Por un importe del 5%, claro, hasta el original, que era el 5%, se hace necesario actualizar el importe de la garantía hasta el valor que exigen los pliegos. Tendremos un plazo máximo de 15 días desde la ejecución, se refiere desde la ejecución de las penalidades que han mermado el importe de la garantía.
No minimizar la importancia de esta actualización, efectivamente, ya que si no se lleva a cabo en tiempo y forma, te resuelven el contrato. Ojito con lo de ya lo haré, ¿eh? Vale, el reajuste es otra figura distinta. ¿Por qué? Porque entra en juego cuando se produce una variación del precio. Y por ende, al variar el precio, porque se aplica una modificación de las del 204 o de las del 205 de forma correcta, al variar el precio, el porcentaje del 5% sigue siendo el mismo porcentaje, pero al variar el importe, varía también el importe de la garantía. Eso es el reajuste, la figura del reajuste. Así que no mezclemos la reposición con el reajuste, y la Constitución ya la habéis visto. Bueno, pues libro segundo de los contratos de las administraciones públicas, y hete aquí que de pronto, en medio de un tema que está tratando los contratos del sector público o aspectos generales de la contratación del sector público, pues nos entra directamente a los contratos de las administraciones públicas. Aquí, así, ¡pum!, venga, de pronto. Bueno, preparación de los contratos de las administraciones públicas. Ya entramos en el libro 2 y figuras fundamentales. Yo me centraría en el expediente y en los pliegos. Y rapidito. El expediente sí es importante. Vamos a ver la iniciación y contenido. No quiere decir que los pliegos no lo sean, pero que yo aligeraría en los pliegos. Es requisito imprescindible para comenzar la preparación del contrato. Retomemos el artículo 28, otra vez, vuelvo a decir, justificación de la necesidad, justificación de la solución elegida, que es la más idónea, que además hay eficacia en la contratación, etcétera, etcétera. Se incluirá en el expediente, entre otros aspectos, porque no hay tiempo para detenerse, los pliegos, que veremos más adelante, los dos tipos, en sus dos variedades, los generales y los particulares. Certificado de existencia de crédito. Y otra información formal como el procedimiento de licitación, los requisitos de capacidad, clasificación, solvencia, habilitación profesional, dependiendo de lo que se pida, puede ser solvencia, puede ser, bueno, ya no vamos a entrar en esto. Valor estimado, decisión de no dividir en lotes, ya de esto ya hemos hablado, y procedencia de los fondos. Esto en realidad es un poco, bueno, ya pasa, veis que es otro punto, que no es otra información formal, que es un punto independiente, pero bueno, eso. La importancia de la procedencia de los fondos, más que todo, es porque, aunque no pasa nada porque procedan de diversas fuentes, sino porque se dice que aunque procedan de diversas fuentes, pues operaciones de crédito, subvenciones, se tramitarán en un solo expediente. Esto nos viene a decir que aunque nos dé el dinero parte la Diputación, parte una operación de crédito, parte la comunidad autónoma y parte no sé qué, no vamos a hacer un expediente por cada uno de los fondos de financiación. Vamos a ver los pliegos, artículos 121, 22, 23 y 24. Yo estos los pasaría muy así por encima. Los pliegos de cláusulas administrativas distinguiremos los generales. Dentro de los administrativos distinguiremos los generales, que podrían ser aprobados por el Estado o la comunidad autónoma. Y cuando dicen podrían, es que me imagino que a lo mejor el Estado ya ha redactado un borrador o un mínimo, digamos, unos pliegos mínimos, y la comunidad autónoma lo que hace es remitirse a los pliegos básicos, digamos, del Estado, no sé. Y los particulares, que deben ajustarse a cada contrato y aprobarse siempre antes de la fase A o junto con ella. Importante, y esto lo veremos en el tema siguiente, dice: una vez fijados los pliegos, ya no será posible su modificación salvo error de hecho o con retroacción de las actuaciones. Y luego veréis, como yo siempre digo, que esta ley parece que se ha hecho a cachos y luego se corta pega, no lo sé. Y que conste que yo no soy ningún genio ni soy una legisladora ni nada de eso, pero es que hay cosas que en esta ley sacan de quicio. Bueno, hay, sin embargo, una puntualización necesaria dada la redacción sorprendente del 136.2, que habla del plazo para presentar las posturas, que la explicaremos detenidamente cuando llegue el momento, que da lugar a una redacción cuanto menos confusa, pero ahora basta anticipar que el mencionado artículo
obliga al órgano de contratación a ampliar el plazo de presentación de solicitudes cuando se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos, sin mencionar en modo alguno la retroacción de las actuaciones. Y no se trata de meras modificaciones materiales o de hechos, pueden tener por finalidad incluso la variación del objeto del contrato. O sea, con los pliegos aprobados, porque no se especifica nada, te varían el objeto del contrato y lo único que te hacen es ampliarte el plazo de presentación de la postura. Y respecto de los pliegos técnicos, pues observamos cierto paralelismo, por no decir legalmente todo el paralelismo, salvo el contenido, que este es técnico y el otro es administrativo, los generales en el 123 y los particulares en el 124. Os enseño el esquema que dice exactamente lo mismo, pero bueno, para que lo vayáis copiando, pues aquí tenéis el epígrafe 1, artículo 99, el objeto determinado, la prohibición del fraccionamiento, la división en lotes, la limitación en la división en lotes y la oferta integradora. Y después cada lote un contrato. El artículo 100, el precio base de licitación, 101, valor estimado, cómo se determina y qué es lo que se tiene en cuenta. Esto quizá lo podíais pasar un poquillo, pero bueno. 102, el precio. Pues el precio cierto, la retribución, cómo se abona, el pago en dinero o las contraprestaciones, la formulación pues por unidad de obras y tal, la revisión que va al 113, la prima por objetivos y la prohibición de pago aplazado. El 103 es la revisión del precio del contrato, procedencia y límites. Bueno, pues trato de simplificar el artículo porque es una pesadilla para mí personalmente. En los SARA, periódica y predeterminados, más lo que digan los pliegos o con las condiciones que establezcan los pliegos, y en los no SARA pues habrá que ir a los pliegos. Fórmula para revisar la administración y requisito previo, esto sí, requisito previo, en los que sea periódica y predeterminada, haber ejecutado un 25% y transcurrido al menos 2 años desde la formalización. La revisión de la demora en casos de ejecución, pues para ser el esquema yo lo dejo nombrado y vosotros pues luego ponéis lo que la explicáis superficialmente. Pago del importe de la revisión, abono de tracción en el certificado de pago es lo más importante del artículo. Respecto de las garantías, la provisional, veis, hasta la perfección del contrato, el importe es hasta el 3% del precio base de licitación. La definitiva, el importe es 5% del precio ofertado. La garantía, bueno, pues aquí dice cabe una garantía complementaria, y el importe en las concesiones para cada caso. ¿Por qué? Porque hay que tener tener en cuenta el importe neto de la cifra de negocios. Bueno, el 109, que ya os dije que si no queréis, no lo metáis. Yo es que me parece imprescindible la constitución, la reposición y el ajuste, al menos tenerlo en la cabeza, ¿no? Para manejar medio. Y luego, pues ya está, el expediente aquí directamente, venga, ya, de contratos de la administración pública. El expediente de contratación, aquí tenemos un mínimo del expediente de contratación para ser el esquema, porque es que no da tiempo a más, y aquí tenéis los pliegos, no modificación, retroacción, fin del esquema del artículo 51. Bueno, pues aquí concluimos el tema 51.